Yo les voy a hablar un poco sobre cuestiones de didáctica y cuestiones de enseñanza relacionadas precisamente con el reuso. Precisamente al analizar la convocatoria, pues me di cuenta que por ese lado creo que podríamos trabajar algo interesante y por lo tanto, bueno, pues le traigo colación aquí a este evento este tema. Bueno, no sin antes agradecer a Ángel y a los organizadores de este evento el haber aceptado mi ponencia. Y bueno, pues como dice Ángel, ya tengo varios años viniendo en forma consecutiva, digamos, a este evento. Ya prácticamente son 9 eventos consecutivos. Y bueno, he estado haciendo este esfuerzo porque creo que es valioso el trabajo que se está haciendo aquí en Asturias en relación a la conservación del patrimonio industrial. Y nosotros, bueno, pues tenemos varios elementos interesantes en México relacionados con esta temática. Y por lo tanto, bueno, pues también se han hecho algunos másters, algunos doctorados relacionados con la conservación. En principio, bueno, pues mi ponencia tiene que ver con esta cuestión de las escuelas de conservación y prácticamente en la segunda mitad del siglo XX es cuando nosotros empezamos a generar escuelas relacionadas con esto. En principio tenemos un buen referente en la Universidad de Guanajuato, que es una maestría en restauración de sitios y monumentos, en la cual, bueno, pues ha habido grandes promotores, por ejemplo, Salvador Díaz Berrio, que en la década de los 70 empieza a trabajar en esta institución y de alguna manera, bueno, pues es un referente sobre todo en lo relacionado a las cartas internacionales. También se funda la Escuela Nacional de Antropología e Historia, que es conocida como ENA, y la licenciatura en la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía. En México tenemos una entidad denominada el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que es una entidad federal destinada precisamente a preservar el patrimonio histórico y bueno, esto incluye todo lo prehispánico y todo lo virreinal y arquitectura hasta a principios del siglo XX. Y ya lo que es siglo XX propiamente lo protege el Instituto Nacional de Bellas Artes. Entonces, bueno, pues a partir de ahí se generan varias escuelas. Dentro de este instituto está el AENA y esta Escuela Nacional de Conservación. Y también tenemos una escuela en Jalisco denominada Escuela de Conservación y Restauración de Occidente, que es una licenciatura que también ha tenido cierto impacto en la formación de restauradores. Y bueno, pues el referente principal pues es la UNAM, que inicia su plan de estudios en 1968. Vamos, la UNAM es una de las principales universidades de Latinoamérica. De ahí bueno, pues hay una ideología que hemos seguido a partir de Carlos Chanfón Olmos, que fue un profesor de la UNAM que influyó definitivamente en las escuelas mexicanas del Bajío y también en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. A partir de ahí se genera también un programa interinstitucional de doctorado en arquitectura denominado PIDA y en la cual, bueno, pues Carlos Chanfón Olmos también influye y bueno, se genera una línea de investigación denominada Historia y Conservación de la Arquitectura y de la Ciudad, precisamente en este PIDA. Y también, bueno, pues hay una escuela que analiza las cuestiones de reciclaje de inmuebles, que es precisamente, está ubicada en la UAM Xochimilco, y es punta de lanza en la atención a los nuevos usos de los edificios patrimoniales que deberían de asumir. Entonces, esta escuela de la UAM Xochimilco se dedica prácticamente a la enseñanza o al estudio del reciclaje de los espacios o reuso de espacios. También, bueno, pues tenemos la Escuela de Oaxaca, de la Universidad Autónoma de Yucatán, también la licenciatura en Restauración de la Autónoma de San Luis Potosí, el Tecnológico Regional de Zacatecas. Y bueno, en el ámbito del patrimonio industrial, en Aguascalientes tenemos un caso paradigmático, pues se acaba de fundar una maestría precisamente en un complejo recuperado del complejo ferrocarrilero más grande de Latinoamérica, que tenía 86 hectáreas. Y bueno, pues esto ha despertado un gran interés a nivel internacional, precisamente la recuperación de este complejo, y en el seno de ese complejo se genera precisamente esta maestría en conservación, en la cual estamos ahí participando. En Aguascalientes, bueno, nuestro centro histórico no posee una declaratoria de Patrimonio Cultural de la Humanidad,
pero sí estamos formando parte de la reciente inclusión de una sección por la UNESCO del Camino Real de Tierra Adentro. Entonces, bueno, pues esta es como parte de un itinerario a nivel nacional que se incluye en esta declaratoria, y hay secciones del centro histórico que están dentro de esta declaratoria, ¿sí? Y sin embargo, bueno, pues hemos tenido una gran pérdida de patrimonio histórico. A partir de 1855, que tenemos un registro de huertas y de construcciones edificadas, pues hemos perdido cerca de un 80%, un poquito más, un 80% de todas esas construcciones consideradas como patrimonio, y por lo tanto nunca pudimos acceder a la declaratoria, ¿no? Entonces, pero lo que sí tenemos pues es este complejo industrial ferroviario que se sigue todavía restaurando. Entonces, en el 2018 se funda esta maestría en la Universidad de las Artes, y bueno, pues el plan de estudios demuestra una estructura congruente con la temporalidad mexicana. Bueno, pues consta de 4 semestres que van de lo general a lo particular, y en el último semestre pues se genera lo que es el tema del reciclaje o el reuso espacial. También, bueno, pues tenemos en México 2 grandes cajones pues para ubicar las maestrías o los posgrados, que ya sean las profesionalizantes o la investigación. No sé si se maneja así en España, pero en México normalmente la gente que estudia una maestría profesionalizante es gente que trabaja y a la vez estudia, y las maestrías en investigación son un poquito más absorbentes, ¿no? En cuanto a tiempo, el argumento de la Universidad de las Artes es colocar en el punto intermedio esta maestría, sí permitirles trabajar a los alumnos, pero de alguna manera también exigirles investigación para que, bueno, si alguno de ellos quiere después trabajar en una institución educativa o en cuestiones de investigación, que tengan la oportunidad. Bueno, en este complejo ferrocarrilero se han identificado más de 80 edificios para su recuperación, y ya han transcurrido más de 20 años y se han recuperado más del 85% de estos edificios. Y algunos de estas recuperaciones han sido exitosas. Por ejemplo, la gran nave de locomotoras, de alguna manera se renta a la gente y hay grandes fiestas, y es muy redituable el edificio, porque para apartar el espacio pues hay que recurrir a la administración, no sé, con 6 meses de anticipación. Entonces, digamos que es un edificio muy rentable en términos de económicos, ¿no? Entonces, bueno, pues se utiliza para congresos, para fiestas o lugares de exposición. Entonces, bueno, pues hay diferentes momentos históricos que ha sufrido esta conservación en la enseñanza, aunque permanecen algunas esencias y autores de cabecera. Entonces, el adaptarse a los tiempos contemporáneos requiere adecuarse a nuevos enfoques metodológicos para asimilar el conocimiento. Entonces, las ventajas de nuestros tiempos son vastas, sobre todo por el acceso a la información y por las formas de interacción casi simultánea con diferentes geografías y experiencias diversas. Entonces, en nuestros nuevos enfoques, el término reciclaje lo utilizamos como reuso, pues, aunque bueno, sabemos que este término proviene más de la biología. Es decir, dada una caducidad espacial en la función original, se aparece una nueva función que conlleva acepciones con temporalidades determinadas. Bueno, entonces yo lo que vengo a presentar también aquí pues es un enfoque que estamos aplicando en esta Universidad de las Artes, que es un enfoque hacia la enseñanza sobre estos reusos, pero centrada en el aprendizaje de los alumnos. Esto para facilitar el entendimiento sobre la importancia de seleccionar los usos adecuados en el patrimonio industrial, ¿sí? Al entrar los alumnos, bueno, pues se les pide que seleccionen un edificio, y bueno, pues se les enseña una metodología para que de alguna manera razonen por qué están seleccionando ese edificio para darle un reuso, ¿no? Entonces, bueno, se analiza a ver si estos edificios, estos usos son los adecuados. También, bueno, pues tomamos experiencias de la planeación participativa. Hay muchos edificios que se han recuperado. Hay buenos ejemplos, por ejemplo, de arquitectura virreinal. Sin embargo, sí son casos paradigmáticos, pero también hay grandes empresas atrás de esto, ¿no? Por ejemplo, Carlos Slim, que tiene diferentes fincas en el centro histórico de la Ciudad de México y que de alguna manera pues los ha recuperado, o el Fondo Banamex, que también ha recuperado las fincas, por ejemplo, de los marqueses de Jaral de Berrio,
o bien el Palacio de Conde del Valle de Súchil en Durango, la Quinta Gameros de Chihuahua, que ahora es un centro cultural. En Aguascalientes, bueno, pues tenemos la que era la Casa de los Rincón Gallardos, de los Rincón Gallardo, que ahora es el Palacio de Gobierno. Y bueno, pues en Mérida está la Casa de los Montejo, por ejemplo. Y bueno, pues también de la época independiente, pues tenemos la gran recuperación de la Compañía Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey, ahora conocido como Parque Fundidora. Entonces, bueno, pues generamos ahí una metodología en donde aparece en el centro lo que es el aprendizaje de estos nuevos usos, y luego, bueno, pues esto está centrado en el alumno, también aparece el docente como instructor, formador, educador, y luego, bueno, pues tenemos otro círculo pues radial, en forma radial, que es el conocimiento y unas variables que estamos analizando, ¿no? Entonces, a partir de aquí, pues nosotros retomamos algunos elementos de aprendizaje y los aplicamos pues en esta escuela, ¿verdad? Entonces, para esta ponencia, digamos, o esta comunicación, se generó un segundo mapa semántico razonado desde el punto de vista de la formación del diseñador de nuevos usos en el patrimonio industrial, aplicando variables derivadas de la inteligencia múltiple de Garner y la programación neurolingüística de Bandler y Grinder. Es decir, la importancia de las inteligencias se toman en cuenta, por ejemplo, la interpersonal, las cuestiones intrapersonales, la cuestión musical, corporal kinética, lógica, matemática, etcétera, y de la programación neurolingüística, la auditiva, lo visual y lo kinestésico. Entonces, bueno, pues a partir de estas variables, pues nosotros les ponemos ahí varios ejercicios y varias actividades, sobre todo aquellas centradas con el diseño y relacionados con el reuso del patrimonio industrial. Entonces, bueno, pues también les hacemos algunas encuestas, por ejemplo, preguntas significativas para obtener respuestas significativas relacionadas al tema. ¿De qué manera seleccionaste este inmueble? Y bueno, pues ahí hay varios ejemplos muy interesantes. Por las particularidades del terreno, por ejemplo, por las formas del edificio, porque son paradigmáticos en su ejemplo. También se les pregunta qué utilidad práctica tiene rescatar este inmueble. Y bueno, algunos dicen que ya está en uso el inmueble, pero pues quieren recuperarlo, evitar que se pierda el patrimonio de la Ciudad de México y no sea invadido por los ambulantes. Por ejemplo, tenemos un gran problema de ambulantaje en México. Entonces, ya me voy a dar prisa para concluir. Entonces, también se les pregunta, en caso de promover su conservación, cómo se puede integrar en la colectividad del entorno. Y también, bueno, pues hubo varias respuestas reflexivas en relación a la manera de recuperarlo y qué uso sería el más adecuado para el edificio en la actualidad. Entonces, bueno, pues se les genera también se hace un pequeño ejercicio en donde se les pide que seleccionen 3 edificios y luego variables, ¿no? Por ejemplo, de estos 3 edificios, ¿cuál es el que tiene mayor facilidad de acceso, el tiempo de traslado para estudiarlo, la información histórica que hay al respecto, el permiso para entrar, porque luego a veces no te dan permiso como para estudiar un edificio histórico que está con malla, no sé, la motivación que te genera estudiar cierto edificio, el volumen de trabajo que vas a tener que generar y la posibilidad de reuso exitoso. Entonces, a partir de ahí se genera una gráfica y bueno, pues se determina cuál es el edificio más apropiado para estudiar. Esto de alguna manera les mueve un poquito el tapete a los muchachos porque luego ya traen predeterminado un edificio a estudiar y luego, bueno, pues se les hacen este tipo de preguntas y bueno, empiezan a reflexionar en que, bueno, pues a lo mejor no seleccionaron bien el edificio para estudiar, ¿no? Entonces, de alguna manera lo vuelven a hacer y en muchos de los casos se vuelve a seleccionar, se selecciona otro edificio, ¿no? Y bueno, pues también se cuestiona también la convivencia con otro tipo de edificios, ¿no? La recuperación del centro del complejo ferrocarrilero se ha prácticamente reciclado o restaurado más del 80% de los edificios, pero los usos son muy diversos. O sea, hubiésemos querido que también los usos tuvieran un poquito más de relación entre sí, ¿sí? El año pasado, aquí precisamente en estas conferencias, presenté el tema de la vivienda ferrocarrilera, que bueno, pues ya si quieren alguien consultarlo, está publicado en estas actas. Y ya de manera de conclusiones,
Comento que la didáctica contemporánea puede coadyuvar en la formación de nuevos restauradores con una conciencia del tiempo histórico, pero con una visión prospectiva benéfica para el futuro de la conservación del patrimonio industrial. Se hace énfasis también en esta institución en el aprendizaje colaborativo, que ahora resulta una alternativa de la enseñanza y bueno, pues para verificar la alta pertinencia social en el reuso de los espacios. También bueno, pues se pretenden generar propuestas innovadoras y que rompan con el paradigma del docente como figura central en la clase, ¿no? La idea es que los alumnos sean más participativos y bueno, pues ustedes saben cómo vienen los chavos de ahora, ¿no? Que se distraen mucho con el internet y de alguna manera parece que están ajenos pues a la clase. Entonces aquí lo que queremos es que estén activos todo el tiempo y que estén participando y que estén colaborando y haciendo actividades como para que ellos constantemente estén atendiendo la clase, ¿no? Este es un edificio que se acaba de integrar en el complejo y es precisamente una sala de conciertos. Es un edificio contemporáneo. Bueno, pues no estamos peleados con estas cuestiones, siempre y cuando bueno, pues exista como un lenguaje no precisamente formal, pero cuando menos en su función en relación a todo el complejo. Sí, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Alejandro. Tal vez alguna pregunta por ahí.